Profesor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy preocupados porque se sigue adelantando, se sigue avanzando con la discusión sobre el glifosato y mientras tanto nuestras selvas inundadas de coca, inundadas de coca. Los árboles cayendo, árboles centenarios y milenarios cayendo bajo el hacha asesina para sembrar coca. El contrabando rampante, la violencia desatada en toda Colombia por cuenta de un cultivo que hay que acabarlo con glifosato, pero es que el glifosato es el peligroso. Cuéntenos usted, desde el punto de vista de la academia, qué es lo que han averiguado sobre el glifosato. Sí, doctor Fernando, usted bien lo dice. Nosotros como academia hemos querido intervenir y participar en dos temas fundamentales. Uno es el tema del glifosato directamente relacionado con tal vez el principal problema que tiene el país, que es el narcotráfico. Y en segundo lugar, el tema de las nuevas formas o sistemas de explotación de petróleo y de gas, que es el tema del fracking. Hoy podemos hablar del tema del glifosato. De pasada, te comento, pues, tratando de complementar un poco la excelente intervención, entrevista del día de ayer, de Andrés Espinosa, quien es un experto en la materia. Para contextualizar esto y ponerlo en términos que la gente pueda entender y con unos datos de unas cifras que además provienen de entidades internacionales, de gobiernos, de entidades multilaterales, etcétera, todas fundamentadas, hay una serie de datos que hemos preparado para que la opinión pública pueda entender de qué estamos hablando. Primer tema, contextualizarlo esto dentro del contexto global del sector agrícola. Simple y llanamente diremos que hoy en día el área cultivable en la tierra de toda la extensión terrestre es un poco menor del 3% del área cultivable, del área física de la tierra. Estamos hablando de 1.5 billones de hectáreas, de las cuales a Colombia le corresponden apenas alrededor de unos 5 millones de hectáreas según las últimas informaciones del DANE. El otro tema es una pregunta fundamental, que es válida. ¿El mundo va hacia una crisis alimentaria? Sí, indudablemente vamos hacia una crisis alimentaria. Hay una serie de datos que son evidentes y que nos demuestran que el problema de la alimentación en el mundo, así como lo es el problema del agua, son los problemas fundamentales a encarar inmediatamente. Para el 2050 se tiene previsto que la población del mundo esté cerca a los 10.000 millones de habitantes. Y de esos 10.000 millones de habitantes, aproximadamente 2/3 van a estar ubicados en ciudades, en zonas urbanas. En segundo lugar, hay dos temas también fundamentales, que es el clima extremo y el cambio climático. Indudablemente el cambio climático está afectando directamente la producción de alimentos. Solamente por poner un ejemplo, en el año 2016 en los Estados Unidos se calcula que por daños causados por eventos como el clima, como los temporales, los fenómenos meteorológicos, etcétera, perdón, los fenómenos meteorológicos, etcétera, eso produjo unas pérdidas del orden de los 44.000 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. E indudablemente algo que usted mencionaba, que es todos los suelos infértiles y el mal manejo del suelo a través de la deforestación, del uso de químicos para producir toda clase de artículos, por ejemplo, la explotación de oro, como en la forma como se está haciendo, etcétera, etcétera, que están contaminando realmente las fuentes de agua y que se calcula que solamente en América Latina más de 200 millones de hectáreas están severamente dañadas por este efecto. Hay un punto que me parece a mí muy importante, que es opinión directamente de la FAO, y dice lo siguiente, ya relacionada con el tema del uso de los químicos. Sin control químico, la producción mundial de frutas, hortalizas, cereales, forrajes y fibras caería entre un 30 y un 42% por acción de las plagas. Eso nos demuestra el gravísimo problema y la gran dependencia que tenemos nosotros del uso de productos químicos, dicho por la FAO misma. Básicamente, dentro de esas plagas hay tres que podríamos nosotros señalar. Una que son los hongos, otra que son las malezas y otra que son los insectos. Si no hay control químico de esos tres elementos, podría caer la producción mundial de alimentos en cerca de un 40%, lo cual lo relacionamos directamente con el crecimiento de la población, la caída de la productividad de la tierra, los fenómenos naturales. Entonces la gran pregunta es cómo vamos a alimentar nosotros aquí, a la vuelta de la esquina, en el 2050, a cerca de 10.000 millones de personas, que sería la población mundial que tendríamos en ese momento. ¿Qué es el glifosato? Esta es una discusión vieja. El glifosato ha sido solucionado como uso en prácticamente todo el mundo. Aquí solamente en Colombia es el único país en que determinamos que el glifosato no se puede utilizar.
Y no se puede utilizar por una serie de razones que, como veremos más adelante, no tienen ninguna justificación. En primer lugar, el glifosato es una molécula muy sencilla, es una molécula que está compuesta por una proteína, que es la glicina, y por el fósforo. ¿Qué es el fósforo? Pues el fósforo es un elemento que está en el suelo, que forma parte de los nutrientes absolutamente indispensables para que los productos vegetales crezcan y que siempre ha estado ahí. ¿Y cómo funciona? Simplemente funciona a través de un efecto directamente sobre el follaje de las plantas, adhiriéndose al follaje e impidiendo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, doctor Fernando, e impidiendo que actúe una enzima específica que es la que determina el crecimiento de la hoja y el crecimiento de la planta y que solo existe en las plantas. O sea que el glifosato no afecta ni tiene posibilidad química ni real de afectar ni a humanos ni a animales porque produce solamente un efecto de una enzima que está en las plantas y que afecta el crecimiento de las plantas. ¿Cuánto glifosato se aplica en los cultivos? Pues se aplica el glifosato que se necesite de acuerdo con el cultivo correspondiente, pero para poner un ejemplo y para que la gente pueda entender qué tanto el principio activo glifosato está en una fumigación, solamente 0.8 kilos, menos de 1 kilo son necesarios del producto básico, del ingrediente básico, para fumigar una extensión del tamaño de un campo de fútbol. De eso se trata. O sea que tampoco es inundar de un producto las zonas del campo, las zonas productivas, sino que simplemente se utiliza en unas cantidades muy reducidas y en unas condiciones que, como veremos a continuación, son unas condiciones totalmente seguras. Y vuelvo y repito, partiendo de la base de que el glifosato no afecta a nada, a ningún ser que pertenezca al mundo animal, sino que afecta básicamente un proceso interno de crecimiento, una enzima que solamente se da en los vegetales. Que no se puede fumigar aéreamente, esa es la otra discusión que hay aquí, que se puede aplicar manualmente. Es imposible aplicar manualmente, si las grandes extensiones es imposible llevarlo a través de una aplicación manual que no es lo suficientemente efectiva, que sí tiene a las personas directamente en contacto con el producto, cuando realmente hoy en día todo se hace por aspersión aérea. ¿Y por qué por aspersión aérea? Por el cubrimiento, la velocidad y la eficacia con que se hace. Con dos elementos también que queremos destacar de lo que se ha dicho y lo que está totalmente fundamentado. El glifosato se asperga aéreamente a través del producto y de un aditivo que se le coloca ¿para qué? Para que baje, para que tenga peso y caiga exactamente donde está y se evita lo que se llama la deriva aérea. Entonces no hay la posibilidad de que sople el viento y se lo lleve y se salga de la zona que se está fumigando, y además con otro elemento adicional, y es que ese elemento lo que hace es que se adhiera, que se pegue a las hojas correspondientes de la planta y por lo tanto eso queda en la hoja que es sobre la que actúa y no cae al suelo. Ahora, en caso de que cayera algo al suelo con la hoja, eso se biodegrada muy rápidamente y esa es la otra característica, no tiene capacidad de penetrar el suelo activamente y por lo tanto en forma directa no puede afectar las fuentes de aguas subterráneas. Eso está más que comprobado en todos los países donde se aplica. Pero bueno, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿por qué se usa el glifosato? Primero, para controlar malezas, como ya lo estábamos diciendo, es el único controlador de malezas eficiente y el que más se utiliza en el mundo. Segundo, reduce la erosión, reduce el uso de combustibles, porque obviamente no se requiere el que haya tractores ni arando ni arrancando de alguna forma las malezas, sino que simplemente con la aspersión se elimina y obviamente ayuda a mantener la humedad del suelo a través del follaje que cae y eso mantiene la humedad del suelo. Pero realmente en términos de cifras, ¿por qué se usa realmente el glifosato en el mundo? Que hay unas cifras que son muy claras, muy concretas y que vienen de una entidad tan importante como es la Universidad de Purdue, que usted sabe que no solamente es una universidad importante, sino que en el tema agrícola es una de las universidades más importantes del mundo. Lo primero que nos dicen es que si los agricultores no usaran glifosato, las pérdidas anuales serían del orden de 6.8 billones de dólares por el efecto de las malezas. Se perdería la producción de 23 millones de toneladas de maíz, soya y canola anualmente y se incrementarían las emisiones de CO2 sustancialmente, precisamente por ese follaje que produce CO2 y por esas malezas. Esta es una cifra muy impactante. Se aumentarían las emisiones de CO2 en lo que equivale aproximadamente a 11.8 millones de carros anualmente. Y esas son cifras reales de una universidad como la Universidad de Purdue. Pero aquí hay unos datos que es muy importante tener en cuenta, doctor Fernando, de cómo se utiliza. Entonces, ¿cómo se utiliza el glifosato en Colombia? Porque resulta que lo único que no se puede utilizar
es en la mata de coca. Pero mire la siguiente información. Estamos hablando de porcentajes de área sembrada. En el algodón se utilizan en un 100%, en el maíz en un 75%, en arroz en un 95%, en caña en un 70%, en banano en un 80%, en pastos en un 50%, en café en un 75%, en palma en un 60%, en forestales en un 85%, frutales 80%, hortalizas 45%, papa 45%. Y estamos hablando de alimentos, estamos hablando de productos que la gente ingiere y come. Esa es la utilización que hay de glifosato en Colombia. Obviamente no se puede utilizar para controlar la producción de coca. Y en el mundo es lo mismo. En algodón en Australia lo utilizan en un 100%, en Australia el maíz en un 90%, en Indonesia en un 37%, frutales en la China en un 64%. Y calculan que a nivel mundial el no uso del glifosato podría incrementar los costos de producción agrícola en un 36%. Hay una frase del secretario de Agricultura de los Estados Unidos que dice muy claramente que si vamos a alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050, vamos a necesitar todas las herramientas a nuestra disposición, lo que incluye el uso del glifosato. ¿Qué hace un laboratorio para producir una molécula de estas? Es que esto no se produce de la noche a la mañana. Para esto se necesitan mínimo 10 años de investigación, 100 estudios de seguridad, 100.000 moléculas se investigan y se calcula que el costo de una sola molécula de inversión en investigación está cerca a los $200 millones por molécula, o sea que eso es lo que realmente se hace para producir. Pero además, ya viendo cuál es el grado de toxicidad y el famoso riesgo que se supone que puede afectar a las personas y a los animales y a las fuentes de agua, tenemos agencias como la EPA, que es la agencia de los Estados Unidos para la protección ambiental, o el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en que claramente dice que no hay riesgo desde el punto de vista cancerígeno, que es uno de los elementos que se ha utilizado. Pero lo mismo lo dice la entidad del Canadá, lo mismo lo dice la de Australia, lo mismo lo dice la FAO, lo mismo lo dice la de la Unión Europea, que recoge a todos los países de la Unión Europea, lo mismo lo dice la del Brasil. Y agencias internacionales, ONGs como la que protege los bosques a nivel mundial, dicen exactamente lo mismo desde el punto de vista de la toxicidad del producto. Esta molécula, doctor Fernando, se introdujo en el año 1974, o sea que estamos hablando de hace 45 años. Pero lo mejor de todo, que la gente tampoco sabe, y que yo no sé si la Corte lo conozca o lo sepa, o las entidades que toman las decisiones, es que esta es una molécula que se está revisando permanentemente. A partir del año 87 hasta el 2019 se ha revisado la molécula en promedio, los efectos de la molécula y los riesgos de la molécula, en promedio se ha revisado un año, 8 meses en todo este periodo, es decir, menos de cada 2 años, menos de cada 2 años, entidades de todo el mundo, la OMS, los Estados Unidos, el Canadá, el Brasil, Corea, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, están haciendo revisiones de cada vez menos de 2 años para ver cuál es el efecto que hay. Perdón. Entonces, en resumen, tenemos un producto que tiene 40 años de uso. Hay más de 800 estudios que demuestran su seguridad. 160 países, que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Brasil, autorizan su utilización. Y en Colombia, en la medida en que esto ya dejó de ser, la patente ya se convirtió de uso general, en Colombia hay más de 100 productos distintos, más de 100 registros que utilizan el glifosato y se venden comercialmente para los objetivos que estamos viendo. La otra parte que es importante destacar es cuál es la entidad. Hay una entidad que ha señalado que podría eventualmente producir cáncer, esos eventuales, y vamos a hablar ahora de qué es eso que se utiliza como argumento para, basados en eso, decir que produce cáncer y que por lo tanto no se puede utilizar el glifosato por aspersión. La Organización Mundial de la Salud está dividida básicamente en 4 sectores, 3 de los cuales que son el grupo de evaluación general, el grupo de seguridad química y el de grupo que da las pautas para la calidad del agua y del consumo, claramente establecen esas 3 entidades de la Organización Mundial de la Salud que no representan ningún riesgo de cáncer para la salud humana. Hay una cuarta entidad que se llama la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que dice que el glifosato es probablemente cancerígeno. Esa es la conclusión de esa sola entidad, cuando las otras 3 que forman parte de la Organización Mundial de la Salud dicen que no. Ahora, miremos qué es lo que ellos consideran como probablemente cancerígeno. Primero,
Esa organización, que también es importante tenerlo en cuenta, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, no investiga ella misma, sino que analiza las investigaciones que hacen terceros. Entonces, perfectamente puede tomar investigaciones de cualquier entidad que diga que sí produce cáncer o que quiera demostrar que sí es dañino para la salud humana y opina sobre eso y sobre eso toma una decisión. Ellos mismos no validan las investigaciones ni realizan investigaciones. Eso ya de por sí limita mucho, digamos, la solidez del concepto que ellos emiten. Pero óigame esto, doctor Fernando. Ese grupo, dentro del cual ellos consideran que hay unos productos que probablemente son cancerígenos, que son 82 agentes, como ellos lo llaman, o productos, tiene los siguientes para que usted vea. Con el glifosato, dentro de esos productos de probable producción cancerígena están actividades para peluquería, trabajo por turnos que interrumpa los patrones normales del sueño, bebidas calientes de más de 65 grados. Ahí estoy yo complicado porque a mí normalmente el café me gusta tomármelo bien caliente y después de que conocí esto, pues estoy tratando de bajar la temperatura del café en el que me lo tomo. Y la carne roja. Dentro de esos productos es que está la probabilidad de que sea cancerígeno de una sola entidad frente a otras 3 de la Organización Mundial de la Salud que dicen que no se produce cáncer. Ese es el gran argumento que se tiene para decir que el glifosato produce cáncer. Y finalmente hay una lista que es muy interesante ver, doctor Fernando, que es un análisis que se hace sobre lo que lo hacen varias entidades, entre ellas la EPA de los Estados Unidos, cuáles son los grados agudos de toxicidad, y está dividido en 4 capítulos. Uno que es alta toxicidad, pues hay unos productos que son de alta toxicidad, otros que son de moderada toxicidad, dentro de los cuales está la cafeína, otros que son de ligera toxicidad, y hay unos que se definen como prácticamente no tóxicos. Dentro de ellos está el glifosato. Entonces, mire lo que se dice, que para que el glifosato pudiera ser tóxico, un poco a lo que se refería la señora vicepresidenta en una reunión en Estados Unidos en que lo comparaba con tomarse 500 vasos de agua, algo le pasa al que se toma 500 vasos de agua. El glifosato está al lado de el hidróxido de aluminio, que es lo que todos tomamos cuando tenemos acidez estomacal. Eso es lo que utilizamos, el TUMS y todas esas pastillas que utilizamos para la acidez estomacal. Se dice que se requieren cerca de 5.000 miligramos por kilo de peso de la persona para que sea algo tóxico. El glifosato requiere 5.600 miligramos por kilo de peso y el etanol que está en la cerveza, por ejemplo, se requiere 7.000 miligramos. Entre esos productos está el glifosato considerado dentro de las tablas de toxicidad aguda. Y finalmente hay un estudio que también hay que destacar, que esos son los estudios que nadie lee, que es un estudio desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que lo desarrolló a través de una investigación que duró 20 años, en las cuales se estudiaron durante esos 20 años 90.000 personas ubicadas en las zonas, digamos, de utilización del producto, y se estudiaron también 57.000 aplicadores, o sea, 57.000 personas directamente vinculadas con la aplicación del producto, y se hizo durante 20 años. Y la conclusión es que no, ese estudio salió en el año 2018, es muy reciente, que no se encuentra ninguna conexión entre el glifosato y el cáncer. Bueno, y entonces la conclusión final, doctor Schlesinger, es que ¿de qué estamos hablando? ¿En qué anda la Corte Constitucional? No tengo ni idea, doctor Fernando. Es más, según me comentan a mí en la famosa audiencia pública que fue tan publicitada, a los dueños de la molécula y a los laboratorios y a las personas que realmente conocen ese tema y que conocen todos estos datos que estamos hablando, se les avisó 2 días antes, con lo cual pues les quedó prácticamente imposible presentar, eso es lo que me comentan, presentar y elaborar la información que se requería para la audiencia pública. O sea que tampoco se les dio la oportunidad de presentar estos datos. Doctor Fernando. Bueno, pero los datos existen, las cosas son así. El glifosato no le hace daño a los seres humanos, de manera que corregimos cuando decíamos que el glifosato le podía causar algún impacto a los micos y a las culebras, pues rectificamos, no, ni a los micos ni a las culebras les pasa nada, no le pasa nada sin más la hoja de coca.
Y eso es lo que están defendiendo. La Corte Constitucional lo está defendiendo porque la Corte Constitucional en su mayoría sigue los lineamientos de Juan Manuel Santos, es decir, de las FARC, para que no les dañen las maticas de coca. Es que no se le olvide que esas maticas de coca producen al año para Colombia por lo menos 15.000 millones de dólares. Es decir, es el negocio de los negocios en Colombia. Que no se los toquen, porque ¿quién quiere tocar ese negocio? Y ahí está la Corte Constitucional y ahí seguimos discutiendo boberías sobre el glifosato cuando lo que deberíamos estar analizando era esto que nos presenta el profesor Alberto Schlesinger. Conclusiones absolutamente claras, contundentes, definitivas. El glifosato no es cancerígeno, no produce daño, no está entre los elementos que pueden ser perjudiciales para la salud, pero sí es imprescindible para combatir la maleza y para impedir que venga una hambruna en el mundo que acabe con quién sabe qué porcentaje de la población mundial. Doctor Alberto Schlesinger, esperemos que este tema se trate en serio alguna vez y hablaremos más adelante sobre el otro tema, el fracking, porque esa es otra cosa que nos quieren embolatar. El glifosato para no dañar las matas de coca y el fracking para que no vayamos a tener petróleo y dentro de 5 o 6 años no estemos pidiendo limosna en todas las calles del mundo a ver cómo somos capaces de sobrevivir pidiendo limosna. Profesor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, doctor Fernando.